Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van con el estudio? Silencio. Bueno, no sé, no nos quedan muchas clases, me parece. El segundo parcial, ¿cuándo lo tienen? 6. 6 de julio. Bueno, ya conmigo es probable que sea la última. Bueno, aclaro esto ahora por si después me olvido. Cualquier duda, me escriben ahí en el grupo, o de los temas que vimos, de cualquier otro tema. Así no quedan dudas. ¿Sí? Hoy vamos a seguir con la bolilla de propiedad intelectual y vamos a ver derecho de autor, la ley, un poco un análisis de la ley 11.723, algunos aspectos que yo quiero que sepan. Vamos a ver patentes y vamos a ver un poco de modelos de utilidad y vamos a terminar la clase con algunas cuestiones en torno a las acciones de defensa de marca, ¿sí? Los daños y perjuicios derivados de infracciones marcarias. ¿Sí? Bueno, arrancamos. Derecho de autor. Derecho de autor lo van a encontrar regulado en la ley 11.723. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a proteger esta ley o qué vamos a enmarcar dentro de este derecho de autor? Bueno, eso lo van a ver definido puntualmente en el artículo 1 de la ley. Y van a ver que el artículo 1 les va a decir que se protegen tanto obras literarias, científicas, artísticas, didácticas en general, cualquier acto de creación del autor, en cuanto el acto sea en forma original, particular, y cualquier expresión también de una idea es protegible por derecho de autor. ¿Sí? Dentro de esta protección de derecho de autor van a encontrar también a la protección de los programas de computación y las bases de datos. Cuando ustedes vayan leyendo la ley o lean el material en torno al derecho de autor, también van a ver que existen derechos conexos, y algo ya vimos en la clase anterior. Derechos conexos van a ser esos derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra, de los productores de fonogramas o organismos de radiodifusión. ¿Sí? Se van a llamar conexos justamente a los derechos de autor porque justamente se valen de ese derecho de autor o de esa obra del autor ya creada, y lo que hacen es hacerla conocer al público o hacerla o reproducirla en algún tipo de medio, como puede ser en un teatro, en la radio, la reproducción en la televisión. Van a ver ustedes que hay procesos judiciales que inicia muchas veces ADICAPIF contra entidades hoteleras o restaurantes o bares, justamente por la reproducción de obras musicales o por tener prendida la televisión y reproducir videos musicales. Se debe justamente a estos derechos conexos que justamente los intérpretes tienen derecho a percibir un arancel, que la que se encarga de recaudarlo es ADICAPIF. Entonces, si esa entidad no tributa o no paga mensualmente esos aranceles, se le inicia un proceso judicial justamente para que los pague. Todo esto deriva justamente de este derecho de autor y este derecho conexo que les estoy contando. ¿Cómo se protege el derecho de autor? ¿Hay un registro como en el caso de las marcas? Bueno, vamos a ver que en cuanto al registro, no se necesita realizar ningún trámite específico porque se considera justamente que los derechos se generan y reconocen en cabeza del autor justamente desde el acto de creación de la obra. Sin embargo, vamos a ver que hay una excepción a esta regla que les estoy diciendo, y que también va un poco en contra de la normativa internacional en la materia, que está regulada en los acuerdos ADPIC y TRIPS, y es el caso de cuando las obras justamente son editadas, cuando se editan para vender, por ejemplo, los libros. En ese caso, el editor va a tener la obligación de realizar un depósito de 3 ejemplares de la obra que edite. Si no cumple con ese depósito, el ejercicio de los derechos de autor y editor quedan suspensos, ¿bien? Y se le va a aplicar además al editor una multa de 10 veces el valor del ejemplar no depositado. Entonces, principio general, no hace falta el registro de depósito porque se considera que justamente el derecho de autor nace desde el momento de su creación, excepción cuando la obra es editada. ¿Bien? En cuanto a la titularidad de este derecho de autor, o de estos derechos conexos más precisamente, van a ver que el artículo 4 les dice que van a ser titulares el autor de la obra, herederos o derechohabientes,
o aquellos que con permiso del autor la traduzcan, la refunden, la adapten, la modifiquen o la transporten, ¿sí? En ese caso van a ser titulares de la nueva obra intelectual resultante. O sea, en este caso, por ejemplo, si la traducen, de la traducción, no de la obra original. La obra original siempre va a permanecer en cabeza del autor o de sus herederos. ¿Qué características va a tener el derecho obtenido? Bueno, el derecho obtenido, como la marca o como la patente, va a tener un carácter exclusivo, ¿sí? Que le va a permitir justamente al titular, lo mismo con las marcas, ejercer de manera, entre comillas, absoluta, ese derecho respecto de terceros que quieran apropiarse de justamente la idea o de la obra. El derecho va a ser temporal, bien, va a durar durante la vida del autor, toda la vida del autor, y cuando éste fallece, se va a mantener durante unos 70 años en cabeza justamente de los herederos, a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Cumplido ese plazo de 70 años, bueno, la obra pasa al dominio público. A diferencia por ahí de las marcas, no va a ser necesario que se acredite el cumplimiento de ninguna exigencia. ¿Se acuerdan? Con las marcas teníamos para reanudar el registro, digamos, renovar el registro, tenemos que hacer una declaración jurada, acreditar que estamos usando, bueno, en este caso no hace falta. En el caso de lo que son obras fotográficas, bien, la duración del derecho de propiedad, en este caso de autor, va a ser de 20 años, bien, a partir de la fecha de la primera publicación de esa obra fotográfica. Diferencia con el plazo anterior. Cuanto a las obras cinematográficas, el derecho de la propiedad va a ser, en este caso, de 50 años, a partir del fallecimiento del último de los colaboradores, dice la ley, y en ese caso, cuando habla de colaboradores, remite un artículo, y bueno, ahí tienen que tener en cuenta que colaborador es tanto el autor del argumento, productor o director de la película. A partir de esos 50 años que fallecen, duran 50 años hasta que, a partir del fallecimiento de esas personas. En cuanto a las traducciones de las obras o de los libros, van a tener que ser autorizadas, sí o sí, por el autor de la obra. Y otro derecho que surge también conexo o relacionado con este derecho de autor es el derecho justamente a la publicidad de su obra, ¿bien? Hasta que el autor no autorice, digamos, esa publicidad, que él considere que está terminada la obra, o que está en condiciones de salir a la venta o al mercado, bueno, esa obra no puede ser dada a publicidad. O sea que, como requisito, el consentimiento del autor, o del heredero, en su caso, para que se dé a publicidad, digamos, esa obra. Como contrapartida también de esta publicidad, vamos a ver que hay un derecho de retracto, en cabeza del autor, que va a ser el derecho que tiene de decir, bueno, una vez que yo largué la obra al mercado, o que la inserté, bueno, me di cuenta que esa obra ya no representa lo que pensé, o la idea que quise poner, o como lo quieran ver, y en ese caso, ese derecho de retracto implica que el autor va a poder retirar del mercado todas esas obras, ¿sí? Obviamente asumiendo el costo del retiro. Ese derecho de exclusiva, igual que las marcas, va a tener límites, ¿bien? O va a tener alguna excepción, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver que se van a poder usar los libros, por ejemplo, o las obras literarias, sin esa autorización, digamos, del autor, cuando lo hacemos con fines educativos, cuando lo hacemos con fines de investigación, cuando lo hacemos con fines meramente informativos. Siempre esa excepción, para que tengan en cuenta, va a ser cuando realicemos una actividad que no sea lucrativa. Por ejemplo, cuando hacemos un derecho de cita, cuando redactamos un artículo, cuando hacemos algún tipo de ensayo o tesis, en ese caso justamente estamos hablando de esta excepción, cuando nosotros lo utilizamos con un fin de investigación o de divulgación. Otro límite, en cuanto ya más acotado a los herederos, vamos a ver que los herederos no van a poder oponerse tampoco a que terceros traduzcan las obras del autor que falleció después de 10 años de su fallecimiento. Eso lo dice expresamente la ley. Es otro de los límites de este derecho de exclusiva que les mencionaba. En el caso que tenga que hacerse el depósito, bueno, ¿cómo es ese depósito que tiene que realizar el editor? Bueno, ahí lo pueden ver detallado en la página que es www.isbn.org.ar, que tiene todo el detalle de cómo es el depósito, que está en cabeza del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual también.
Y en cuanto al trámite en sí mismo, el editor lo que tiene que hacer es depositar, como les dije antes, 3 ejemplares completos de la obra, dentro de los 3 meses siguientes a que apareció, tiene un plazo, ya les conté la consecuencia del plazo, en ese caso que si no cumple el plazo puede ser pasible de una multa. En el caso de pinturas o esculturas, en ese caso no vamos a depositar ejemplares, sino que lo que vamos a depositar lógicamente es un croquis o una fotografía del original. En el caso de las películas, el depósito va a tener que ver con una redacción del argumento, los diálogos de la obra o de la película, las fotografías que representen un poco la película o los escenarios de las principales escenas. Y en el caso de los programas de computación, el depósito va a consistir justamente en algún soporte magnético donde esté contenido el programa, y con eso es suficiente, digamos, para formalizar el depósito en sí mismo. Como contrapartida de ese depósito, nos van a entregar un recibo provisorio, con los datos de justamente la fecha en que realizamos el depósito, nombre, apellido, etcétera, y la identificación de la obra. Y el Registro Nacional de Propiedad Intelectual lo que va a hacer es publicar en el boletín oficial justamente la nómina de las obras que fueron presentadas a inscripción. Además de las indicaciones que el registro considere pertinentes, como por ejemplo quién la presentó, el título de la obra, o cualquier otro dato que el registro considere importante, bueno, lo publican en el boletín oficial. En ese sentido es bastante similar al trámite de registro de una marca. Pasado un mes, digamos, de esa publicación, si no hubo ninguna oposición, el registro inscribe directamente la obra y le otorga, digamos, el título a los autores. Si hay algún reclamo, si hay alguna oposición, como en el caso de las marcas, dentro de ese mes, en este caso lo que se va a hacer es levantarse un acta, se va a dar traslado por 5 días de quien se oponga, perdón, al pretenso autor de la obra, y después el director del registro de propiedad intelectual va a decidir respecto si procede o no la inscripción. ¿Sí? Eso en cuanto al trámite. Es bastante similar al registro de marcas, varían algunos plazos nada más. Si estoy yo en la mesa, en cuanto a los plazos no es importante. A mí me importa que ustedes sepan cómo es el trámite, básicamente. ¿Qué pasa con los propietarios de las publicaciones periódicas? ¿Sí? Que esto quiere decir los diarios, las revistas. ¿Tienen que inscribir las publicaciones? Sí, la ley les va a decir que las tienen también que inscribir. En ese caso van a pedir contrapartida de la inscripción de la publicación periódica, una inscripción que va justamente a emitir el registro de los derechos de autor, y va a tener que contraer la obligación también de, digamos, una vez que la publicación deja de salir a la venta, por ejemplo, se cerró el diario, lo que sea, contrae la obligación de avisarle al registro justamente este cierre o este cese de la publicación a los fines de que tome nota al registro. La característica del tema de las publicaciones periódicas es que esa inscripción que realiza justamente el diario o revista, la tienen que renovar anualmente y tienen que pagar una tasa de renovación de forma anual, ¿sí? Ante el registro. En cuanto al retrato fotográfico, bueno, la ley nos va a decir que en principio no va a poder ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona, y una vez que ésta murió, su cónyuge, hijos, descendientes directos, o en su defecto padre o madre, van a tener que brindar ese consentimiento que les hacía referencia, ¿sí? La excepción a la regla, digamos, en este caso va a estar justamente cuando, igual que con las obras literarias, cuando se realice esa divulgación con fines científicos, con fines didácticos, etcétera, o cuando esa fotografía es tomada en un evento público o en un evento de interés público. En ese caso no va a regir este consentimiento para la publicación de la foto. Obviamente, lo que se trata de proteger justamente un poco es el derecho de intimidad de la persona. Si está en un lugar público, saca una foto, en ese caso no habría lugar para pedir ese consentimiento.
Una cosa que quiero que sepan en cuanto al editor, justamente tiene que ver con el contrato de edición. Ese contrato de edición, la ley también lo define, va a hablar de que es un contrato donde el titular del derecho a la propiedad de una obra intelectual se obliga a entregarla justamente al editor, y este se obliga a reproducirla, difundirla y o venderla. ¿Sí? ¿Pasa en este caso el derecho de propiedad intelectual al editor por este contrato de edición? ¿Qué piensan ustedes? ¿O sigue en cabeza del autor? Puede ser que desde el aspecto moral quede en cabeza del autor, pero le cede, bueno, esto que decide usted, el derecho a usarlo, a mostrarlo. Exactamente. Exactamente, es así. El derecho queda en cabeza del autor, sobre todo lo que es el derecho moral, justamente por la distinción esta moral patrimonial. Lo que sí va a pasar al editor, justamente es una parte de lo patrimonial, porque también el autor va a recibir dinero o ganancias por justamente la reproducción. No es que pasa, es moral o patrimonial tan tajante, sino que moralmente sí queda en el autor todo, y patrimonialmente pasa al editor una parte de ese derecho y otra parte queda en cabeza justamente del autor. ¿Cuáles son entonces los derechos del editor? Ese derecho justamente a recibir una ganancia por la reproducción y todo lo que tiene que ver con la impresión, difusión y venta de la obra. Obviamente con los límites propios, que ya los hablamos al principio, que es no alterar el texto, obviamente que le dio el autor, sin el consentimiento del autor, y solamente lo que va a hacer es algún tipo de corrección mínima, digamos, en el texto o una falta de ortografía que puede llegar a tener la obra. ¿Sí? El contrato de edición también va a tener que contener el número de ediciones que se van a realizar, y de ejemplares justamente que contiene cada tirada, y también va a tener obviamente que contar con la retribución pecuniaria obviamente que van a recibir el autor por la difusión de la venta y el margen de ganancia que se va a quedar el editor o la editorial en su caso. Como contrapartida a este contrato de edición, cuando hablamos de obras teatrales, vamos a ver que aparece también regulado el contrato de representación en la ley 11.723. ¿Cuál es el contrato de representación? Bueno, es el contrato que celebra justamente el autor de una obra teatral o sus derechohabientes con un tercero o empresario, justamente a los fines de que este empresario represente la obra teatral en forma pública, ¿sí? Obviamente a través de otras personas. Va a haber un plazo, toda obra va a ser aceptada por esta persona y va a tener que ser representada justamente dentro de un año, ¿sí? Desde justamente la presentación, digamos, de la obra. Si ese plazo no se cumple, el autor va a tener derecho a exigirle al empresario una indemnización equivalente a una suma igual a la regalía o la ganancia, por decirlo de alguna manera, de 20 representaciones de una obra similar que esté en el mercado. ¿Sí? Como contrapartida, el empresario va a ser responsable justamente de la destrucción total o parcial del original de la obra, si esto pasare, y o cualquier otro tipo de consecuencia disvaliosa que tenga esa reproducción en el mercado, si es que el empresario no cumplió o no siguió las directivas que le dio el autor justamente para la reproducción. Este contrato de representación, igual que el de edición, va a tener cierto margen de exclusividad. El autor justamente de la obra inédita que es aceptada por un tercero no va a poder, mientras éste no la haya representado, hacerla representar justamente por otro. Salvo obviamente pacto en contrario, por eso les decía que el derecho exclusivo es limitado, no es absoluto. Si hay pacto en contrario, obviamente lo puede reproducir cualquier otra persona. Otro punto es la cesión o la venta de los derechos de autor. En ese caso, el adquirente por venta o por derecho de autor va a poder aprovechar económicamente los mismos, pero no va a poder alterar el título, la forma o el contenido, justamente como el editor. En este caso, el empresario tampoco lo va a poder hacer. Y vamos a tener que inscribir el contrato de cesión, en el caso de que exista, justamente también en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. En el caso de los intérpretes, que yo algo les mencioné al principio, ahí van a ver que está regulado a partir del artículo 56 de la ley. Y como bien les dije, el intérprete también de una obra
literaria o musical, va a tener el derecho a exigir una retribución justamente por la interpretación difundida, retransmitida que realice, ya sea mediante la radio, mediante la televisión, una grabación, una película, cualquier tipo de medio que lo reproduzca va a tener derecho a esa retribución. Sin perjuicio justamente de que ese derecho de propiedad pertenece al autor, como veamos en cabeza al principio, este intérprete también va a tener derecho a una retribución, y a su vez el organismo que recaude, que es ADICAPIF, va a tener también una retención del porcentaje, digamos, que le corresponda al intérprete o al autor, justamente por ser el organismo recaudador de este tipo de derecho. Eso en cuanto a derecho de autor. Eso es lo más importante, lo más puntual que tienen que saber. Después péganle una leída a la ley, pero con que sepan lo que vimos ahora en clase va a estar más que bien. Bien, ¿alguna duda? Nada, bien, seguimos entonces. Entramos a lo que tiene que ver con patentes de invención y modelo de utilidad. Algo ya vimos en la primera clase, así como pincelada general. ¿Cuál es el concepto de patente? Bueno, la patente es un título, básicamente. Un título que otorga el Estado, a través del INPI, al creador de una invención, siempre que reúna los requisitos exigidos por la ley, y recuerden siempre que no haya una causal de exclusión o prohibición, que son esas contenidas en el artículo 6 y 7 de la ley, que ahora las vamos a ver más en detalle. El título le va a otorgar justamente al titular de la patente un derecho exclusivo, igual que la marca, igual que el derecho de autor. ¿Qué va a consistir ese derecho exclusivo? Justamente impedir que terceros realicen, sin su autorización, cualquier tipo de acción relativa a la producción, utilización, comercialización o importación del producto que tenga la patente en todo el territorio del Estado donde se solicitó la protección. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, durante 20 años en este caso, ¿sí? A partir de la fecha de solicitud. Por eso siempre que se empieza a trabajar en una patente, hay que tener en cuenta que esos 20 años, en el cálculo de ganancia que vayamos a realizar, si estamos en una empresa, o si asesoramos una empresa, y nos dedicamos a propiedad intelectual, ese plazo de 20 años es desde la fecha de solicitud. Por ende, el trámite de concesión generalmente, en el caso de las patentes, tarda un poco más que las marcas. Tenemos que descontar ese plazo generalmente 1 año y medio, 2, en el caso de que no haya ninguna oposición. Si hay alguna oposición, podemos hablar de 3, 4 años de tramitación que se van a descontar de esos 20 años y que en forma neta nosotros nos van a quedar 16 años de exclusividad en cuanto a la patente, más allá que por ahí la podemos empezar a utilizar antes, con el riesgo obviamente de que no nos den la patente y tengamos que pagar algún tipo de daño y perjuicio contra aquel que se oponga o aquel que esté utilizando algo similar. El título de patente se va a otorgar por ese plazo y a cambio también de que el inventor realice una publicación, esta es la contrapartida, una publicación justamente clara y detallada de la invención que pretende proteger, justamente de manera que esa información que divulga pueda ser aprovechada para avanzar en el estado de la tecnología. La patente, más allá justamente de ser un derecho de propiedad intelectual, lo que se busca con la protección de la patente es justamente el avance de la tecnología, el avance de tecnología, de la industria, de la producción farmacéutica, etc. Entonces, como contrapartida de esta exclusividad, nosotros tenemos que hacer una publicación para justamente permitir que otros inventores empiecen a trabajar en otras patentes para seguir avanzando. El régimen jurídico de lo que es derecho de patentes no solamente lo van a encontrar en esta ley de patentes y modelo de invención, 24481, sino que también lo van a encontrar en el acuerdo TRIPS, ¿sí? También en el convenio de París sobre la protección de propiedad intelectual. En pautas generales se sigue bastante el acuerdo TRIPS o convenio de París, salvo algunas cuestiones puntuales, que por ahí ahora vamos a ver. La Constitución Nacional también regula todo el tema de propiedad intelectual y también un poco el tema de las patentes, artículo 17, 75, inciso 18. El artículo 17 les va a hablar justamente de que todo autor inventor va a ser propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, o sea, precisamente hace referencia al término invento, justamente por el término que acuerde la ley. Eso es lo que dice el 17. También a veces conocida como la cláusula del progreso.
Capaz que con Rodrigo eso ya lo vieron. Mientras que el artículo 75, inciso 18, cuando habla de las facultades del Congreso, les va a decir que el Congreso tiene que proveer justamente a lo que conduzca a la prosperidad del país, al adelanto, bienestar de las provincias, etcétera, etcétera, por concesiones o a través de concesiones temporales de privilegios. Justamente una patente es una concesión temporal de privilegio. Por un plazo de 20 años, un privilegio a un derecho exclusivo. Entonces, no solamente en la ley o en los acuerdos internacionales, sino también en la propia Constitución tenemos justamente base o regambre de este derecho de patentes. Si bien vamos a ver cuando veamos modelo de utilidad que entre patentes y modelo de utilidad hay una gran similitud, el modelo de utilidad va a estar solamente acotado a lo que tiene que ver con las mejoras sobre herramientas o utensilios, mientras que la patente lo que va a tener es una actividad inventiva totalmente, al 100%, digamos, por decir la patente, ¿sí? O del invento. ¿Cuáles van a ser entonces, siguiendo con esto, los requisitos para obtener una patente? Bueno, lo podemos resumir tal vez en 3. Invenciones que presenten alguna novedad, que tengan altura inventiva y que tengan una aplicación industrial. El artículo 4 de la ley les va a enumerar bastantes definiciones justamente en torno a estos requisitos, y va a coincidir también con el artículo 27 del acuerdo TRIPS, en cuanto a estos requisitos de patentabilidad. ¿Qué va a ser una invención? ¿O qué es una invención? ¿O qué se considera una invención? Bueno, una invención es toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Eso es lo que les va a decir la ley. Si buscamos una definición un poco más clara, tal vez, vamos a decir que invención puede ser una indicación, o la indicación de una solución, o un medio, justamente a un problema. O sea, el resultado que nosotros queremos conseguir. ¿Sí? Transformar materia o energía, a través de algún tipo de medio, para aprovechar justamente esto por el hombre, con el objeto de solucionar o conseguir la solución a un problema. Va a ser novedosa cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, y esta novedad va a tener que tener carácter internacional, más allá de que nosotros protejamos la patente en un país determinado, la novedad tiene que ser de carácter internacional. ¿Sí? Esa novedad va a ser destruida si el conocimiento, la invención se hizo pública justamente antes de la fecha relevante. Eso le va a decir la ley. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si fue divulgada antes de la fecha relevante. ¿Y qué va a ser la fecha relevante? Bueno, la fecha relevante, a los fines de la ley o del derecho de patentes, es la presentación a registro en el INPI, ¿sí? U oficina de patentamiento en el extranjero, ¿sí? Si la vamos a proteger en otro país. Sin embargo, este principio va a tener una excepción, que va a estar contenida en el artículo 5, y que le va a dar un plazo de gracia, justamente, ¿no? Al reglar o al normar que no va a incorporar una invención al estado de la técnica, la difusión de esa invención por cualquier medio de comunicación o por su exhibición en una exposición, ya sea local o extranjera, que sea realizada por quien solicita la patente o por sus herederos durante el año anterior a la fecha de solicitud. ¿Sí? ¿Qué requisito extra vamos a tener? Que ese plazo de gracia sea invocado en la solicitud. Si nosotros nos olvidamos de invocar ese plazo de gracia de ese año anterior, que nosotros, por ejemplo, lo divulgamos en una exposición para tener algún tipo de contacto en forma internacional o regional, bueno, si nosotros no invocamos ese plazo de gracia, la oficina nos va a rechazar el pedido de patente. ¿Sí? En cuanto al estado de la técnica, ¿qué se va a entender por estado de técnica? Se va a entender justamente el conjunto de conocimientos técnicos que se hicieron públicos hasta antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, ya sea en el país o en el extranjero. Por esto que les decía yo que la novedad tiene que ser extranjera. Este parámetro va a ser objetivo, ¿sí? ¿Qué va a tener en cuenta la ley, o qué va a considerar la ley como actividad inventiva? Bueno, hay actividad inventiva, dice la ley, cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente por una persona que sea versada en la materia técnica correspondiente. ¿Sí? Si viene un X que no se dedica a eso y dice, esto es nuevo, no, eso no sirve. Tiene que ser justamente por alguien que esté abocado
a la zona o al lugar donde nosotros queremos patentar o aplicar, o la industria donde queremos aplicar esa patente. Y va a haber aplicación industrial justamente cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un producto industrial, valga la redundancia. ¿Y qué vamos a entender como industria? Bueno, agricultura, industria forestal, ganadería, pesca, minería, industrias de transformación, tecnología, servicios, etc. ¿Cuándo no vamos a poder patentar esos artículos 6 y 7 que yo les mencioné hace un ratito? Bueno, en principio, el artículo 6 va a contener los supuestos que no son invenciones para la ley, o sea, que no califican como invenciones. Y el artículo 7 lo que les va a decir va a ser aquellos supuestos que, pudiendo ser invenciones, no son patentables. Entonces, no se van a considerar invenciones ni los descubrimientos, ni las teorías científicas, ni los métodos matemáticos. Bien, si bien la diferencia entre invención y descubrimiento, por ahí a primera vista, es más finita, en el caso del descubrimiento, lo que nosotros hacemos es tomar conocimiento de algo que ya existía, mientras que en la invención nosotros estamos generando algo nuevo. Esa sería la diferencia entre invención y descubrimiento. Tampoco no se van a considerar invenciones las obras literarias, artísticas o científicas. ¿Por qué? Porque eso ya está protegido por el derecho de autor y no tiene nada que ver con lo que es la aplicación industrial. Tampoco lo van a hacer los planes, reglas o métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales, también porque tiene una aplicación meramente intelectual. Tampoco los programas de computación, ¿por qué? Pues si bien pueden tener cierta novedad, van a estar regidos o regulados por la ley 11723. Las formas de presentación de la información tampoco van a ser consideradas invenciones, y tampoco van a ser consideradas invenciones la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, justamente porque lo que es una mezcla de algo que ya existe, parecido a lo que es un descubrimiento que ya existía. Tampoco van a ser consideradas invenciones los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicables al cuerpo humano. Sí se sacó de la ley la exclusión a lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, que antes sí estaban excluidos, pero ahora no, así que los productos farmacéuticos sí se pueden llegar pueden ser objeto de una patente. Y tampoco van a ser consideradas invenciones justamente las materias vivas o sustancias que ya existen en la naturaleza, por obvios motivos, porque justamente, más allá que puedan tener una aplicación industrial, ya están existiendo en la naturaleza. No van a ser patentables, el otro artículo. Bueno, no van a ser patentables aquellas invenciones que sean, cuyo objeto sea prohibido por la legislación argentina, ¿sí? Ya sea para proteger el orden público, la moralidad, la salud pública, la vida de las personas, los animales, vegetales, medio ambiente, etc. Tampoco va a ser patentable la totalidad del material biológico y genético que sea preexistente en la naturaleza. ¿Sí? Podemos llegar a patentar algún tipo de cédulas que nosotros generemos nuevas, ¿sí? Pero no lo que ya está preexistente en la naturaleza. Y tampoco van a ser patentables plantas y animales, excepto microorganismos y lo que tiene que ver con semillas y creaciones fitogenéticas que están contenidos en la ley 20247. ¿Sí? En ese caso sí, en cuanto a la regulación de la ley 20247, ahí sí va a ser objeto, pero ya específicamente en el ámbito de semillas y creaciones fitogenéticas. En el caso puntual de los microorganismos, la ley hace como un hueco, dice que si cumplen los requisitos de patentabilidad que vimos, del artículo 4, van a ser patentables. En igual sentido lo van a encontrar en el TRIPS, también artículos 27.1 y 27.3. Por ejemplo, ¿qué puede ser patentable? Y células, levaduras, bacterias que se generen, o sea, novedosas, digamos, ¿no? O sea, que cumplan con esos requisitos de patentabilidad. Acuérdense que microorganismos que sean preexistentes no van a ser patentables. En principio, lo que tiene que ver con vegetales, como les dije, a primera vista no van a ser patentables porque ya están preexistentes en la naturaleza, aunque acuerdos TRIPS y convenio UPOP de 1978 señalan que ciertos vegetales pueden llegar a ser objetos de patentabilidad. Pero nuestra legislación lo excluye expresamente, así que en Argentina eso no va a ser posible. En caso de animales,
si bien la prohibición a la patentabilidad no está contenida ni en TRIPS ni en el convenio UPOV, sí es incluida en la ley argentina y ha habido algún planteo de inconstitucionalidad de la ley en este sentido. En cuanto al derecho exclusiva o ius excluendi, por llamarlo de otra forma que ya vimos en marcas, en el caso de las patentes va a ser el derecho que va a tener el inventor o sus herederos para excluir a otro en el uso de la invención. ¿Bien? Justamente tiene que ver con este derecho exclusiva a la explotación de la patente, por la cual nosotros generalmente invertimos mucho tiempo y mucho dinero para obtenerla. El trámite y la concesión de una patente es mucho más compleja, como ya le dije en la clase anterior, que una marca. Lleva años de investigación y dinero invertido justamente para avanzar, digamos, en la tecnología. Y acá hay que hacer alguna diferenciación. Tenemos que diferenciar el derecho que tiene el derecho a la patente, justamente que posee el inventor, del derecho al contenido de la patente. En cuanto al derecho a la patente, la ley va a establecer que le va a corresponder tanto al inventor como a sus herederos, y van a tener dos derechos fundamentales: la protección de la confidencialidad de esa patente, por acuerdo de confidencialidad, o solicitar justamente la concesión de esa patente ante el INPI, ¿sí? Y poder transferirla por cualquier medio, ¿sí? También y que tenga inscripción en el INPI. Y el otro aspecto, respecto al contenido de la patente, no el derecho a la patente, en cuanto a este derecho exclusiva, le va a conceder justamente, esto sí apunta a lo que es el impedimento de terceros, justamente la realización de actos respecto del producto que vayan en contra de su consentimiento o en contra de la finalidad de la patente. En este caso, acuérdense también, se aplica la teoría del agotamiento del derecho de marca, se aplica también en el ámbito del derecho de patentes, un agotamiento internacional, en este caso contenido expresamente en la ley de patentes, artículo 36, y lo que hacemos justamente también es limitar ese derecho de exclusividad para que no sea absoluto, para que el titular de una patente no monopolice todo el comercio, digamos, del producto patentado justamente infinitas veces. En este caso, con la sola puesta en el comercio lícita de ese producto patentado, se va a agotar ese derecho de exclusiva y no va a poder impedir que el producto patentado circule en el comercio. ¿Sí? Y esto tenganlo en cuenta porque muchas veces lo pregunto yo o lo pregunta Rodrigo, lo que es agotamiento. Sépanlo bien. Por último, en cuanto al derecho de exclusiva, este derecho de exclusiva no va a producir efecto, igual que los derechos de autor, contra un tercero, que en el ámbito privado o académico, y con fines justamente no comerciales o no lucrativos, realice actividades de investigación científica. Quiero decir con esto que utilice la patente para enseñar, por ejemplo, o desarrollar algún tipo de obra literaria en el marco universitario, o tampoco contra cualquier persona que use, importe o de algún modo comercialice el producto patentado una vez que fue puesto lícito en el comercio. ¿Sí? Acuérdense del tema de importaciones paralelas, tiene que ver con esto también, en lo que vimos en marcas, se aplica también a la patente. ¿Qué pasa con la titularidad de la patente? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Algo ya vimos con el tema de marcas. Si la patente fue desarrollada de manera independiente, directamente titularidad del autor de la invención o de la patente va a cabeza de él. Ahora, lo que generalmente pasa es que esto se realice en el ámbito laboral. ¿Y qué pasa en el ámbito laboral? Bueno, el principio general es que la invención le pertenezca al empleador, ¿sí? Teniendo el trabajador el derecho a una remuneración suplementaria justamente por la realización de un trabajo que tiene que exceder justamente el objeto para el que fue contratado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me contratan justamente para hacer la patente, yo no voy a tener derecho a una remuneración extra por eso, porque me contrataron justamente para trabajar en la patente. Ahora, si yo, en el ámbito de mi relación laboral, estoy desarrollando otras cuestiones y como consecuencia de esas cuestiones surge la posibilidad de hacer la patente y llego a la patente de algo nuevo, entonces en ese caso sí va a haber derecho a una remuneración suplementaria o extra.
se va a presumir, hay una presunción de la ley que dice que si la invención es realizada durante la ejecución de un contrato de trabajo, cuando la solicitud de patente fue presentada hasta un año después de que yo dejé de trabajar en esa empresa, por ejemplo, se va a presumir justamente que fue realizada en el marco de ese contrato de trabajo y va también la titularidad a estar en cabeza del empleador. También la ley prevé que va a ser nula la renuncia, también anticipada del trabajador, a los derechos que estipula la ley de patentes, en torno a esto, digamos, a esta remuneración suplementaria, si realizó un trabajo extra, o también puede darse el caso de que una vez que se llegue a la patente, se vea que tiene una potencialidad económica bastante grande, y comience a generar ganancias para la empresa durante la relación, o durante la duración de la relación laboral entre el empleador y el empleado. En ese caso también se puede llegar a pactar algún tipo de percepción de las ganancias, o de margen de ganancia, digamos, que le deje la patente a la empresa. En cuanto al trámite de concesión, va a ser similar al de la marca. Tenemos que hacer una presentación en el INPI, por escrito. Tenemos que ganar una tasa, igual que con las marcas, una tasa por esa inscripción. Previamente tenemos que realizar una búsqueda, igual que con las marcas, de antecedentes, en este caso también internacional, justamente para ver que no exista nada en el estado de la técnica que pueda afectar mi registro. También va a ser importante la fecha de presentación de la solicitud, por esta prioridad temporal que nos va a dar, igual que con las marcas, frente a otra persona que vaya después a querer registrar la patente. La solicitud, a diferencia de las marcas, no va a poder contener más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí. Las marcas podemos presentar en una solicitud de 10, 20 marcas, o una marca para 30 categorías. En el caso de invenciones no va a ser posible, y va a tener que contener la denominación y descripción de la invención, planos o dibujos técnicos, que seguramente va a tener que tener la descripción de la patente, un resumen o abstract de la invención, la constancia justamente de que pagamos esa tasa para la inscripción, y si hay cesión, o si ya realizamos algún tipo de transmisión de algún derecho relacionado con la patente, también tenemos que presentar los papeles correspondientes. Se da un plazo de gracia, en el caso de que no tengamos todos estos requisitos cumplidos cuando presentamos la inscripción. Es un plazo de 90 días para completar todo esto que les dije recién, y si en esos 90 días no lo presentamos, se cae la inscripción. Al igual que con las marcas, se va a publicar, en este caso por 18 meses, y va a poder ser también objeto de observación, de oposición, etc. El INPI va a dar traslado para resolver, y ahí tenemos dos opciones: o nos da la patente o la deniega. En caso que la deniegue, vamos a poder también recurrir a la justicia para que nos reconozca el derecho a la patente. La duración ya se las dije, va a ser de 20 años, improrrogables a partir de la fecha de la presentación, y una vez que se vencen esos 20 años pasa a dominio público, ¿sí? Va a haber una obligación, también marca la ley, no solo de la divulgación, esa que les dije yo al principio, sino también de la explotación efectiva de la patente del titular o de un tercero, al cual le ceda los derechos en el territorio de la República Argentina, y eso lo marca expresamente la ley. Ya les adelanté, la patente va a ser transmisible, y para que tenga efecto, esa transmisión tiene que ser inscrita en el INPI. Las licencias relacionadas con la patente pueden ser exclusivas o no exclusivas, y también van a tener que ser inscritas en el caso de que se otorguen en el INPI. Eso en cuanto a patentes. Modelo de utilidad, que también está en la ley. Van a ver que también hay una definición, les va a decir qué modelo de utilidad va a ser el certificado que otorga el INPI sobre aquellas mejoras o nuevas formas obtenidas o introducidas en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos que ya son conocidos, en cuanto importen una mejor utilización en la función a la que están destinados. Los modelos de utilidad lo que hacen es mejorar algo que ya existe, ¿sí? A diferencia de la patente, que crea o inventa algo que no existe en el estado de la técnica, ¿sí? En este caso, lo que se va a conferir es el derecho a la explotación de la nueva forma que nosotros intentamos registrar, y va a tener un plazo de 10 años, también improrrogable. Patentes 20, modelo de utilidad 10.
Requisitos objetivos para que se conceda este modelo de utilidad, van a ver que solamente se va a pedir una novedad en esa función en el marco del país, no internacional, y una aplicación también industrial. ¿Sí? Puede carecer de actividad inventiva, o puede haber sido ya divulgada. Y en cuanto al trámite, es similar al de la patente. En el caso que ya haya una invención anterior, hay que acompañar una copia justamente de la designación del invento sobre el cual nosotros intentamos hacer la mejora o la mejora de funcionamiento, los dibujos necesarios, los planos, etc. En cuanto a la caducidad de patentes y modelos, van a ver que van a caducar al vencimiento del plazo de 20 o de 10 años, por la renuncia que haga el titular a los mismos, por no pagar las tasas. En el caso de patentes y de modelos vamos a tener que pagar una tasa anual, no solamente la tasa al momento de la inscripción, sino también una tasa anual. Si nosotros no pagamos esa tasa, también caduca la patente. El caso de no explotación, si no explotamos la patente, salvo que lo justifiquemos adecuadamente o fundadamente, también va a caducar la patente o el modelo. Y también un caso, que no sé si se le ocurre a alguno mientras estábamos charlando, que es por razones de salud pública, vida humana, animal, vegetal, o para evitar prejuicios al medio ambiente. Por ejemplo, podrían haber pensado el caso de la vacuna contra el COVID también. Si nosotros tenemos la patente y por razones de utilidad pública no se consigue o no la quieren comercializar, o lo que sea, bueno, el Estado puede, por estas razones, hacer caer la patente y mandarla al dominio público justamente para que se comercialice libremente y no haya ninguna traba en eso. ¿Sí? Último tramo de la clase, vamos a ver un poco de acciones de defensa de lo que es marcas y patentes, más específicamente el tema de las marcas. ¿Alguna duda antes de meterme acá? ¿Alguna duda con patentes, modelos? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, la protección judicial de lo que es marcas y patentes va a tener que ver justamente en el caso de las marcas, tal vez un poco más con la confusión que puede llegar a tener con otros productos marcados, con ese riesgo de confusión o de asociación, o por un uso sin autorización del titular. En el caso de las patentes, apunte tal vez más al aprovechamiento económico sin autorización del titular de la patente. En el caso de las marcas, lo que vamos a ver hoy va a ser la acción de cese del uso de marcas, que tiene que ver con tratar de impedir justamente que se comercialicen marcas que dan lugar a confusión o que no han sido autorizadas por el titular. Y por otro lado, la acción de daños y perjuicios justamente derivados de una infracción al derecho de marcas o a la ley de marcas. En cuanto a la acción de cese de uso marcario, el fundamento va a ser el derecho exclusivo, es el artículo 4 de la ley 22.362 de marcas y designaciones. Bueno, la acción de cese de uso marcario tiene justamente el fundamento en ese derecho exclusivo o ius prohibiendi. Y el motivo más usual, como ya les dije, es el tema de la confusión o riesgo de confusión con otras marcas. ¿Quién va a tener legitimación activa de este tipo de acciones? Bueno, en principio va a ser el titular de una marca registrada. Sin embargo, también la jurisprudencia lo que reconoce es la legitimación activa en cabeza de los titulares de marcas notorias o renombradas o marcas de hecho. ¿Qué son una marca de hecho? Bueno, aquella marca que se usa pero sin estar registrada. ¿Y qué es una marca notoria o renombrada? Bueno, la notoria va a ser justamente aquella que va a ser conocida por los consumidores pertenecientes a un determinado sector. Por ejemplo, la marca Lenovo, por ejemplo, en computación, conocida en ese sector, o mientras justamente la marca renombrada, que sería como el género, va a ser conocida por el público en general, por ejemplo Nike o Adidas, una marca que es conocida por cualquier público, no solamente el del sector. En ese caso, esté registrada o no esté registrada, generalmente una marca notoria o renombrada va a estar registrada, va a tener la legitimación activa para promover este tipo de acciones más allá que no esté registrada. A nivel internacional también encontramos el artículo 6 bis del Convenio de París de Protección Intelectual, que sí ahí expresamente le concede legitimación activa a los titulares de marcas renombradas. A diferencia de por ahí lo que pasa con la legislación nuestra acá en Argentina. En cuanto a la legitimación pasiva de este tipo de acciones, van a ver que vamos a poder ir, o sea, el titular de la marca va a poder ir justamente contra aquellos que
comercialicen sin su autorización o pongan en el mercado productos marcados que den lugar a confusión justamente con la marca que tenemos registrada nosotros. Generalmente el problema de la legitimación pasiva de este tipo de acciones es que nosotros no tenemos la certeza de quién es el que la puso en el comercio o a quién demandamos para que esto no siga circulando. Qué sé yo, en caso de venta callejera, puestos callejeros de remeras de fútbol o remeras con un logo que no es el registrado o el adecuado, bueno, en ese caso es difícil dar justamente con la persona a la cual nosotros tenemos que demandar para que eso se corte. Generalmente lo hacemos o lo logramos en las acciones judiciales que van ante el Fuero Federal, como les dije en la primera clase, mediante medidas preliminares o de prueba anticipada, a un tipo de testimonial, tal vez, que nos pueda llegar a dar el nombre de la persona que es la que pone en el comercio de ese tipo de productos. Recuerden también en este caso que siempre que haya confusión y siempre que haya adulteración del producto, vamos a poder ir a accionar, digamos, por esta acción de cese. En el caso de que el producto sea legal, entre comillas, o haya sido puesto en el comercio lícitamente, como en el caso de las importaciones paralelas, en ese caso no va a haber infracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue puesto lícitamente o porque viene de otro país y fue importado. En ese caso ya forma parte del comercio y es libre comercio dentro del país. La acción de cese de uso, lo que tiene que tener en cuenta es que va justamente contra, o bien, productos que den riesgo de confusión o productos adulterados. El objeto de la acción, o a qué va a apuntar la acción, va a tener que ver con, justamente, impedir el uso o la circulación de los productos. Si se discontinúa el producto, prohibir justamente la reanudación de esa producción discontinua. Remover los efectos del uso indebido, por ejemplo, mediante el cierre de un determinado local o el decomiso de mercaderías. Y también otro objeto que puede tener la acción es publicar justamente la sentencia que tenga en el lugar en el proceso en un medio de radiodifusión o de difusión que haga justamente público que en ese lugar o en ese local se vendían productos que eran adulterados o que daban riesgo a confusión con mi producto marcado. En ese sentido, el artículo 34 de la ley 22.362 les va a marcar algunos tipos de medidas puntuales que puede pedir justamente el damnificado por esta mercadería adulterada o que trae confusión. Y ahí van a encontrar el decomiso de las mercaderías, la destrucción de las mercaderías también, o tal vez el incautar el dinero que se recaudó con esas marcas, con la venta de esos productos adulterados y incorporar ese dinero justamente al patrimonio del damnificado. Eso en cuanto a la acción de cese. Y en cuanto a la acción de daños y perjuicios, van a ver que la acción de daños y perjuicios que puede tener el titular de una marca, de una patente, contra aquel que es un infractor, va a estar dada por las reglas del derecho común, artículo 1749 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y vamos a tener que buscar justamente un factor de atribución no de naturaleza objetiva, sino en este caso vamos a tener que probar la culpa o el conocimiento de esa persona que tenía justamente que estaba vendiendo productos adulterados o productos falsificados, o que podían llegar a dar lugar a confusión justamente con el producto que yo tenía registrado, ¿sí? Se pueden reclamar no solamente los daños que tienen que ver con el perjuicio que sufrimos, sino también con las ganancias que nosotros nos vimos privados de percibir por esa conducta. Y en ese sentido hay tres criterios justamente para determinar el monto de la indemnización. Uno es calcular los beneficios que hubiera obtenido el titular del derecho marcado de no ocurrir la infracción, ese es uno. Otro es calcular los beneficios que tuvo el infractor a causa justamente de la venta de los productos falsificados. Y otro justamente es el menos usado, el precio justamente que el infractor hubiera tenido que pagar al titular justamente por la concesión de una licencia que hubiera permitido justamente llevar a cabo una distribución de productos de forma lícita en el mercado. Generalmente el criterio que se sigue es el segundo, más, ¿no? O sea, ese que tenía que ver con el cálculo de los beneficios o de las ganancias que tuvo el infractor justamente motivado con la venta de productos adulterados.
En cuanto al régimen penal federal, ya no civil, como puede ser el tema del cese o de los daños y perjuicios, van a ver que el artículo 31 también de la ley 22.362 le va a decir que va a ser reprimido con prisión de 3 meses a 2 años, incluso pudiendo aplicarse una multa que va del 4.000 a 100.000 pesos, a quien falsifique o emite fraudulentamente una marca registrada, el que la use sin justamente autorización, o el que ponga a la venta una marca registrada fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin autorización, el que comercialice productos o productos marcados también con alguna imitación sin la autorización del titular. Bueno, ahí el artículo 31 les va a enumerar cuál es un tipo penal que se aplica justamente en lo que es el derecho federal y que puede dar lugar también incluso a una multa pecuniaria. La prescripción de las acciones también va a estar legislada. Les va a decir que el derecho a todo reclamo por vía civil va a prescribir a los 3 años de cometer la infracción o el plazo de 1 año contados desde el día en que yo, como propietario o titular de la marca, tuve conocimiento de la infracción o de la venta de productos falsificados, ¿sí? Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia creen que la acción de cese de uso va a ser imprescriptible justamente porque, como hay tantos actos en el comercio de forma continuada, esos actos lo que hacen es ir interrumpiendo el plazo de prescripción y lo que hacen es que no comienza a correr, o si comienza a correr, se interrumpa y vuelva a comenzar. Entonces, en ese caso, lo que se dice que es imprescriptible, que el titular la puede utilizar justamente en cualquier caso. Por último, y en cuanto a las marcas de hecho, que se las mencioné también al hablar de la legitimación activa de la acción de cese de uso, daños y perjuicios, para que la marca de hecho sea protegida, vamos a tener que acreditar un uso intenso de la marca, ¿sí? Y una clientela. Vamos a tener que probar esos 2 requisitos. No cualquier marca de hecho va a ser protegida y no cualquier marca de hecho me va a dar legitimación activa para reclamar, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos que tener acreditados estos 2 requisitos. Un uso intenso y una clientela. ¿Cómo lo acreditamos? Y lo acreditamos de diferente manera. Testimonial, prueba informativa, incluso prueba fotográfica. Pero tengan en cuenta que no cualquier marca de hecho va a ser objeto de protección y no cualquier marca de hecho nos va a dar legitimación activa para reclamar en el caso de la acción de cese o la acción de daños y perjuicios, ¿sí? Y un tercer requisito, que no me quiero olvidar también, es el uso prolongado en el tiempo. No cualquier marca de hecho va a ser legitimada activa o va a ser objeto de protección, sino que va a tener que tener un uso bastante continuado en el tiempo, como para que nosotros acreditemos justamente de la mano de este uso prolongado la clientela y la intensidad en ese uso de la marca de hecho. ¿Sí? Hasta acá llegamos con la clase de hoy en cuanto a los temas que tenemos que ver hoy. Profe, ¿Alguna duda, pregunta que tengan? sí. ¿Las marcas de hecho son las designaciones o nada que ver? No, la marca de hecho es justamente una marca que yo no registré. Una designación tiene que ver con un nombre por el que yo le puedo dar a un comercio o alguna industria. La marca de hecho tiene que ver con una marca que yo utilizo para individualizar o diferenciar un producto, pero que no llegué a registrar. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Nada? ¿Ninguna duda, pregunta, nada? Bueno, cualquier duda que les surja, cualquier cosa que me quieran preguntar, ahí en el grupo, no hay ningún problema. Mail mío, bernardo10@hotmail.com, todo con minúscula, también me pueden mandar un mail. Bueno, no creo que nos volvamos a ver hasta el segundo parcial, así que les deseo éxitos. ¿Sí? Cualquier duda, me escriben. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Chicos, que estén bien. Chao. Chao, hasta luego, Hasta gracias. luego. Chao, chao.